La producción y el consumo mediático en el entorno digital están transformando radicalmente los procesos educativos y prácticamente todos los ámbitos de la vida. El acceso a Internet se está ampliando y la participación en la creación de contenidos está generando un volumen de información sin precedentes. Esto nos obliga a impulsar iniciativas de alfabetización mediática e informacional que permitan el desarrollo de una ciudadanía plena y activa. La alfabetización mediática e informacional tiene como objetivos principales explorar marcos conceptuales de la educación en medios, desarrollar políticas en educación en medios a nivel formal y de manera permanente en la educación no formal, es decir, desarrollar competencias y capacidades de enseñanza y aprendizaje, particularmente entre los grupos menos favorecidos. Sin duda, los países de Latinoamérica y el Caribe están abiertos a analizar las experiencias de alfabetización mediática e informacional que se han desarrollado en diversos países del mundo. El intercambio de iniciativas y experiencias pueden ser referencias para enriquecernos unos a otros. Se trata de ampliar los horizontes y diseñar estrategias creativas para desarrollar las habilidades y competencias que permitan ejercer la plena ciudadanía en la era del conocimiento. Buenas tardes a todos. Buenas tardes aquí a los miembros de este panel, de esta sesión, que es la última de este primer día de este foro. La sesión, como ustedes pueden mirar en su programa, es los desafíos, va a estar dedicada a los desafíos que nos plantea el mundo global, experiencias internacionales de alfabetización mediática e informacional. Me da mucho gusto estar en este lugar, sobre todo porque este evento de alguna manera pone en el camino o en la ruta el tema de la alfabetización mediática e informacional, un tema muy importante para nuestra sociedad. La información, los medios, son el alimento de nuestros procesos cognitivos, de nuestras decisiones, y requerimos una población que sepa usar información, que sepa digerirla y que sepa reproducirla. En esta sesión tenemos cuatro miembros, todos muy distinguidos, con una amplia trayectoria en este campo. Y la forma en que vamos a trabajar es que van a tener 10 minutos cada uno para hacer una presentación sobre el tema general que nos han propuesto en el programa. Después vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas. El tiempo va a ser un poquito menos que el programado para tratar de recuperar tiempo. Ellos tienen 10 minutos y yo les voy a avisar cuando llegue su límite. I will tell you when the 10 minutes are up. Okay? El orden que vamos a seguir es el que está en el programa. Le voy a ceder la palabra a Vladimir Gai. Tuve la fortuna de conocerlo hace unos años en UNESCO, cuando era un alto funcionario de la División de Comunicación y cuando él estaba impulsando este tipo de iniciativas de Media and Information Literacy o habilidades mediáticas e informacionales. Vladimir tiene una larga trayectoria, sobre todo en Europa y a nivel internacional, por la parte de UNESCO, que creo que nos puede compartir experiencias de este mundo global. Vladimir, you have 10 minutes. And here is a mic. Thank you very much. Muchas gracias. Primero que nada, quisiera agradecer a los organizadores de este gran importante evento, no solo por la región de Latinoamérica y el Caribe, sino ciertamente para todo el mundo, para todos aquellos que están ligados a la alfabetización mediática e informacional y también para poder promoverlo en sus países, sus regiones y en todo el mundo. También quiero agradecer a todos aquellos involucrados en la preparación de esta reunión. He preparado una presentación en PowerPoint, la cual está disponible para todos aquellos que estén interesados
Pero después de hacer una lluvia de ideas con mis colegas, el día de ayer, bueno, antier y ayer, decidí mejor no seguir precisamente mi presentación. Si está disponible con los técnicos, me gustaría tenerla en la pantalla para que puedan hacer referencia a alguna de estas diapositivas. Los retos en el mundo, no solo necesariamente en el mundo de los medios, llega a ser grande. Vemos los conflictos y guerras que están teniendo lugar hoy en día, la pobreza y las enfermedades, el analfabetismo, todo tipo de brechas que una vez más no solo están en el medio, en el cambio de lo digital, la exclusión digital, el acceso a los medios. Por ejemplo, pueden saber que 1.000 millones de personas ahora tienen acceso al radio hoy en día. 1.000 millones de personas en el mundo son analfabetas. No me refiero solo a una alfabetización mediática informacional, solo una alfabetización como tal. Así que los medios llegan a tomar un papel muy importante, donde solíamos considerar que los medios eran la fuerza del Estado. Recientemente alguien presentó la noción del quinto estado, especialmente relacionado a casos de Julian Assange y Edward Snowden. Pero todavía el equilibrio que los medios pueden asegurar, la función watchdog, que es muy importante en muchas sociedades, esto no se previene de muchos problemas en el campo de los medios en sí. El profesionalismo no siempre llega a ser evidente en todos los medios que existen en diferentes países. El rendimiento no siempre es evidente tampoco. Bueno, también pueden ver que, por ejemplo, de acuerdo con algunos estimados, 70% de la información disponible en Internet no es confiable. La censura es algo muy peligroso para la adecuación de información a muchas sociedades y para muchos ciudadanos. La manipulación y la distorsión desafortunadamente continúa en la prensa del mundo y en los medios de diferentes países. Así que podemos mostrar la diapositiva número 4, por favor. Así que los medios, la alfabetización mediática e informacional no resuelve estos problemas, pero ciertamente puede contribuir a la solución de estos problemas y retos de este tamaño. La alfabetización mediática e informacional ciertamente es un proceso que toma toda la vida. No debe estar limitado a la alfabetización en computadoras, como en muchas sociedades que como lo prefieren hacer, incluyendo mi país de origen, Rusia, donde la alfabetización mediática, la alfabetización la hemos combatido, pero la alfabetización mediática es nueva. Ciertamente tiene que ser una noción integral en varias facetas que incluyen muchos de los diferentes tipos de alfabetización, que es, por ejemplo, el uso de las computadoras, de muchas cosas.
Así que si se fijan en diferentes eventos que toman lugar en el campo del MIL, uno puede pensar que puede haber muchos acontecimientos, pero si tomamos un marco de 4 o 5 años, el progreso sería enorme. Esta diapositiva tenemos la declaración de Rundle de 1982 y ciertamente es una piedra angular en el campo de la alfabetización mediática e informacional. Muchos de otros eventos tienen lugar y hoy en día tenemos muchos de casos de éxito en este campo. La conciencia fue a nivel mundial. La investigación, excelentes recursos y materiales que existen en muchos idiomas, incluyendo el español, por supuesto. Excelentes expertos de todo el mundo. Maestros, profesores. Pero estamos llegando a la parte sustancial de lo que iba a decir. Que a pesar del hecho de que todos los materiales, la experiencia, los recursos, referencias, conciencia, todo lo que está disponible para empezar a lidiar y para forzar a que se aplique la alfabetización mediática e información en cada país, el problema principal, al menos en mi perspectiva, y aparentemente se comparte, esta visión se comparte con muchos de mis colegas. No hemos invocado a los que toman decisiones, y hasta que los que toman decisiones, hasta que ellos estén involucrados en este proceso, entonces no habrá ningún proceso significativo. Continuaremos, y voy a dramatizar un poco, continuaremos nos seguiremos quedando en nuestro propio círculo. Saben que para empezarle a dar clase a la gente, al menos a las generaciones jóvenes en las escuelas, todo el currículo, todo el proceso debe ser revisado por el ministro de Educación en cada país. Es difícil, es un proceso difícil. Así que mi mensaje es que cada uno de estos presentes y todas las personas involucradas en alfabetización mediática informacional a nivel local, regional, estatal, nacional, internacional, deben de hacer su mayor esfuerzo para poder sintetizar las políticas legislativas, incluida la UNESCO. Es una organización intergubernamental que tiene un mandato muy claro en estos campos. Por ejemplo, en la siguiente sesión de la Conferencia General de la UNESCO el próximo año, hay un buen número de posibilidades para hacer que los que toman las decisiones, los legislativos, y hasta que no se haya hecho, desde mi punto de vista, va a ser el reto principal en este campo. Les doy las gracias. Sami es profesor de la Universidad del Cairo en el área de comunicación y medios. Tiene también una amplia experiencia internacional en el campo de alfabetización mediática. Ha estado detrás de algunos de los proyectos y que a mí me ha tocado participar con él. Alguna vez coincidimos por ahí en Moscú, en otra en París, en este proyecto macro de UNESCO. Sami. UNESCO. Sami. Me gustaría agradecer a los organizadores por invitarme y por visitar este hermoso país de México. Nunca, no es la primera vez en México, de hecho. Y así que les doy las gracias a los organizadores por invitarme y felicidades por esta organización tan maravillosa. Sin importar es que
sin importar el hecho de que haya estado en este país por unas horas, puedo sentirme como en casa. Y tengo unas razones por eso. Egipto y México son similares en muchas formas. La primera es que ambos países son la cuna de civilizaciones muy antiguas. Y en Egipto tenemos los permisos. Y en Egipto tenemos pirámides. Acá ustedes también. Son distintas, pero también se les llama pirámides. Y esto es en relación a lo antiguo. Compartimos eso. Y en relación a los medios y el negocio de los medios, creo que también tenemos muchas cosas en común. Cuando los antiguos egipcios, antes de la invención del idioma, cuando se hablaba con idioma jeroglífico, en México y América Latina también estaban los mayas, y los mayas también hablaban con jeroglíficos. Así que tenemos estos lenguajes jeroglíficos en común. También los egipcios descubrieron los papiros, los rollos de papiro, unos años, miles de años antes de Cristo. Y los mexicanos y las culturas mayas también descubrieron otro tipo de documentos. Y los egipcios antiguos estaban escribiendo en papiro, y los mayas también estaban escribiendo papel para escribir. Así que tenemos muchas cosas en común. Ahora en estos días, en la actualidad, los países también están sobrepoblados. Egipto está sobrepoblado, también México, otra cosa en común. ¿Qué más? Estamos sobrepoblados. La Ciudad de México es una de las ciudades más pobladas de la Tierra, y Cairo también. Creo que está en el top 10. Honestamente me siento en casa. Entonces, gracias. Ahora, hablemos de mi presentación. Voy a tratar de ser breve, de acuerdo con la instrucción del mediador. Quiero mostrarles algo de Egipto y de la situación de Egipto. Y mi presentación va a ser dividida en 4 partes. Inicialmente me gustaría mostrarles algo del sistema educativo de Egipto, y luego me gustaría hablar de la situación de los medios masivos en Egipto. Tercero, me gustaría hablar acerca de la situación de los medios, alfabetización mediática e informacional, y luego los retos que tenemos que hacer para poder mejorar esto. Como ustedes saben, Egipto es un país africano. Parte de nuestra tierra está en Asia, así que Egipto es un país africano y asiático, y estamos en el noreste de África. La ciudad capital es Cairo, que también está muy poblada como la Ciudad de México. Cairo tiene unos 15 millones. Egipto es considerado como el país más grande que existe en relación a la población, porque tenemos 90 millones. La mayoría de la población está concentrada a lo largo del río Nilo, y esta es la mayor fuente de vida para Egipto. Se dice que el 95% de la población vive alrededor del río Nilo o cerca del río Nilo. Ahora, si vemos el sistema educativo de Egipto, me gustaría indicar que tenemos 20 millones de estudiantes en Egipto. 2 millones son estudiantes universitarios, y 15 millones están en las escuelas. Y por supuesto, la educación es obligatoria para todos hasta la edad de 12, y es gratuita. Y cuando hablamos acerca de los tipos de escuelas en Egipto, tenemos 3 tipos de escuelas. Tenemos escuelas públicas, que son gratuitas, y obviamente debido a que son gratis son inútiles, y el nivel de educación es muy pobre. Y luego tenemos otro tipo de escuelas privadas, y estas escuelas privadas tienen que pagar
better standard of education. And finally, we have the international schools, and at these international schools you can have y también tenemos más calidad y mayor calidad de educación, pero también tenemos que pagar mucho dinero. Pero tenemos 3 tipos de escuelas entonces. Sin importar que la educación de la universidad, también tenemos 3 tipos de universidades. Universidades públicas como la Universidad del Cairo, de la cual salí. Y déjenme decir que el número de estudiantes en la Universidad del Cairo es de 350,000 estudiantes. And sí, we have, of course, public universities such as tenemos Cairo universidades públicas como la Universidad del Cairo. Private universities. Tenemos universidades privadas business oriented. Y son orientadas al negocio. Finally, we have y por último tenemos lo que llamamos las universidades internacionales, como la Universidad Americana en Cairo, la Universidad Japonesa en Cairo, la Universidad Alemana en Cairo, la Universidad Francesa en Cairo. Y también quiero decirles que al hablar acerca del nivel de educación, las universidades públicas van en primer lugar, están en primer lugar. Y van a ser seguidas por las universidades internacionales, y las de menor calidad son las universidades que no son privadas. Y luego mi segunda parte de la presentación es si hablamos acerca de la situación de los medios en Egipto, sin contar los medios impresos. Tenemos 3 casas que publican en diferentes idiomas, como árabe, inglés, francés y alemán. Y también tenemos periódicos y revistas privados. Podemos decir que hay unos 600 publicaciones de periódicos y revistas juntos. Y como estas publicaciones están sujetas a la aprobación del Consejo, que es parte de un consejo, que es parte del Parlamento de Egipto. No hablaremos acerca del Parlamento, espero que tengamos una reunión en marzo. Ahora, si vamos a hablar acerca del Sindicato de Televisión de Egipto, es el organizador o el supervisor de la televisión pública y también es parte del Ministerio de Información, la Secretaría de Información. Tenemos 3 canales de televisión y 7 canales locales. Hablando en general, Egipto está expuesto a muchos canales de televisión pública, en especial a los de tierra, que llamamos. Hay más de 700 canales por satélite. Y el resto son, hay algunos que son controlados por el gobierno, hay otros privados, y estos se transmiten a través de 17 satélites. Y por supuesto, la mayoría de los canales son en el idioma árabe, que es el idioma formal para todos los países árabes. También la audiencia es expuesta a diferentes canales de Europa, de Asia, de América del Norte y más recientemente de América Latina. También tenemos diferentes canales regionales de radio que se escuchan a lo largo del país. Adicionalmente de la radio local y comunitaria. Ahora, si vemos los nuevos medios de comunicación, el número de suscriptores de telefonía móvil es de 130% de la población, lo que quiere decir que muchas personas tienen más de una línea, lo cual es sorprendente si tomamos en consideración los estándares de vida en Egipto. Las personas toman estos servicios como algo muy importante. El Internet también está bien esparcido en 83% de las casas del Cairo y en 50% de las áreas rurales. También los cafés Internet están bien esparcidos a lo largo del país. Ahora, la tercera parte de la presentación es en relación a la situación de los medios en Egipto. Por ley, tenemos lo que llamamos laboratorios multimedia. Todas las escuelas deben tenerlo, pero desafortunadamente estos laboratorios multimedia no se usan de la manera correcta, solo se usan para computadoras.
Y de acuerdo con nuestro currículum, desde la escuela primaria hasta la preparatoria, están enfocados en las ciencias de la computación, pero no en los medios. No tenemos una política nacional de IML en Egipto y no tenemos un currículum nacional para alfabetización mediática e informacional. Y puedo decir que las universidades privadas y las internacionales están más interesadas en medios e información o en educación de medios e información. Cuando echamos un vistazo a la universidad, la alfabetización mediática e informacional se enseñan en las escuelas privadas y públicas, pero se nos enseña solamente para los estudios de comunicaciones masivas. Y estamos tratando de integrar algunos cursos para las escuelas que preparen maestros. Hicimos lo que se nos pidió. Vimos la forma en cómo podemos mover esto, y creo que hay una necesidad para una estrategia que nos pueda llevar a creo que necesitamos tener una estrategia que nos lleve a crear más conciencia en relación a los valores de la alfabetización mediática, como Vladimir lo acaba de mencionar. Y necesitamos persuadir a los legisladores. Necesitamos también tuvimos un seminario hace unas semanas y se nos pidió que algunos profesores de diferentes países, y nos pusimos de acuerdo que necesitamos tener una capacitación, un taller de capacitación, como lo quieran llamar, para los ministros de educación en todos los países, sin importar qué país sea. Y eso fue una de las recomendaciones. Así que necesitamos persuadir a los legisladores. También necesitamos tener la integración del IML. También necesitamos motivar a las personas que están en los medios y en diferentes instituciones y la sociedad para que estén involucrados, sin importar los retos. Creo que el reto más importante están relacionados a la dificultad para poder persuadir a los legisladores o a la importancia de la alfabetización mediática y también de qué se trata. Y en la mayoría de los países árabes vemos una mezcla entre educación mediática y medios de educación. Antes el concepto de alfabetización mediática e informacional tiene que ser definido apropiadamente. Eso es todo. Quisiera agradecer por su atención. Muchas gracias a Sami por esta introducción a Egipto y al trabajo que requieren en el campo de las habilidades mediáticas e informacionales. Al final vamos a hacer un pequeño resumen de las diferentes presentaciones, así que le voy a pasar el micrófono a Tapio Baris. Tapio Baris es un profesor emérito de la Universidad de Tampere. De acuerdo a su currículum, es un experto en el área educativa, todo un académico con más de 300 artículos y en el tema de paz global a través del sistema universitario del mundo. Tapio. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much, Muy buenas Mr. tardes President. a todos. Quiero usar la lengua suya y iniciar mi presentación con unas memorias míos, primeros contactos con México y con América Latina. Y la lengua que estoy usando es mi tipo de español con acento finlandés. Entonces, después de mi trabajo en Brasil recientemente en el estado del sur, Río Grande do Sul, en el sur, he usado portañol y por esto me gusta usar fino español. Es fácil entender porque yo no puedo usar dialectos, es más o menos lengua tradicional. Pero mi primer contacto con México fue en 1976. Fue invitado por un refugiado chileno, se llamaba Juan Somavia,
para visitar y presentar mi trabajo con UNESCO sobre el flujo internacional de programas televisivos y noticias en ILET, el Instituto Latinoamericano para Estudios Transnacionales. Muchos investigadores latinoamericanos, otros chilenos, Fernando Reyes Mata, y otros mexicanos, y argentinos, venezolanos, peruanos, etcétera, fue ocupado en este instituto, y los países nórdicos, sobre todo Suecia, después también Finlandia, han ayudado financieramente esta existencia de este instituto. Ustedes quizás recuerdan que el señor Somavia más tarde fue director general de Organización Internacional de Trabajo, pero su trabajo sobre información, el nuevo orden mundial o internacional se llamaba, nueva orden internacional en campo de la información, fue los primeros trabajos académicos sobre el flujo de información internacional, sobre todo noticias y de creación de fuentes alternativas, otras agencias de noticias fue en agenda después. Pero fue el inicio de mi trabajo en este campo también, y contacto después muy activa con todos los países, casi todos los países latinoamericanos y europeos, seguro, y otros países del mundo. Pero me gusta, por casualidad, cuando salió Finlandia, acabó de leer un nuevo libro recién del señor Kissinger se llamaba Orden Mundial, World Order. El libro muy nuevo. Y contenido es muy interesante, por razón porque fue el arquitecto que pasó en Chile durante 73, pero hoy el señor Kissinger escribe que cultura valora y los realistas no tienen monopolio, los idealistas no tienen monopolio de aspectos, valores morales. Y también idealismo es un factor en realismo. Quiero decir esto porque en alfabetismo mediática y este campo de información y medios tenemos varios niveles. El nivel más importante en el mundo de hoy es el nivel de valores, en diálogo entre las civilizaciones y también comunicación más profundo de otra civilización, comprender y dialogar. Necesitamos comprender y también analizar valores y aspectos éticos. Existe, todavía no tanto como quizás en los años que vienen, pero quiero enfatizar que inicialmente este campo de alfabetismo mediática fue iniciado también no solamente de expertos de comunicación e investigación académicos, pero también industria. Y algunos países como mío, Finlandia, Suecia también, tenemos una industria muy fuerte en tecnología y sobre todo los países europeos en industria digital. Seguramente Estados Unidos, el vecino suyo, tiene mucho poder en este campo, y otros países más y más, China, por ejemplo, India, Brasil, etc. Se ayuda en financiamiento y también demanda qué tipo de competencias necesitamos en la sociedad. ¿Son en campo de cultura y valores o son más en competencia técnica? Este diálogo se continúa. Yo soy miembro de Junta Ejecutiva del Instituto UNESCO sobre la información en educación, existe en Moscú, en Rusia, y hemos hecho eso yo también, y junto con José Manuel Pérez Tornero, otros amigos finlandeses internacionales, mucho sobre pedagogía, tecnología y comunicación. Y quiero solamente, para abrir la discusión y diálogo, enfatizar que quizás el mundo de hoy es diferente que durante los años pasados, porque el mundo global seguramente es mundo tecnológicamente, militarmente, políticamente global, pero ¿cómo es el campo de cultura? Cultura global.
en este contexto de medias y alfabetización mediática. Este es exactamente el campo que necesitamos trabajar más, desarrollar conceptos. En países europeos y Finlandia, agradezco muchísimo la contribución intelectual de investigadores latinoamericanos. Mi primer contacto con ILET, después de muchas otras instituciones suyas y medias, pero necesitamos una perspectiva global, comprender, como dicen mis amigos, representando culturas antiguas o digamos viejos o antiguas, que hay otros valores de ética y religión espiritual. Y UNESCO y este campo de alfabetismo mediático, nuestro tema en general, yo no represento UNESCO, pero soy miembro del Instituto UNESCO y también catedrático UNESCO. El espíritu es importante. Ahora llamamos nuevo humanismo. ¿Qué es nuevo humanismo? Podemos discutir, pero de trabajo nuestro, y sobre todo en América Latina, en Brasil, en otros países, existe mucho trabajo sobre humanismo. Puede conectar con medios modernos y tecnología. Y para concluir mi palabra inaugural, quiero decir que diversidad cultural, identidad cultural, son temas más que locales, son concepto nacional. En el mundo global se cambia. En Europa, soy europeo, por esto Europa, Unión Europea, ¿qué es identidad nuestra? Y es una nueva situación con nuevos centros culturalmente para medios. China, por ejemplo, está ayudando mucho en nuestro trabajo en el campo de tecnología vocacional, ayudando competencia de técnica en nuestro trabajo. Mi último comentario es que estamos ayudando quizás estos días en educación, no solamente en periodismo tradicional, pero también instituciones de universidades comunales, universidades de ciencias aplicadas, usar la tecnología. Y sobre un comentario todavía sobre MOOC y OER, educación abierta, es que nadie sabe qué va a pasar con universidades tradicionales, porque viene dominancia de las grandes universidades élites. No sé si es ideal del mundo concentrar nuevamente producción del conocimiento e información y medios, y es un nuevo tipo de colonización. Por esto yo voy a cambiar la lengua a inglés para ayudar al diálogo entre los panelistas, pero me gusta mucho usar la lengua suya porque es una parte de identidad y no somos robots. Cuando cambia la lengua, cambia también filosofía y cambia valores y cambia perspectiva del mundo. Y por esto, felicitaciones por organizar esta conferencia en México. Gracias. Muchas gracias, Tapio, por las ideas compartidas y sobre todo por hablar español, sobre todo siendo de tan al norte de este planeta. Muchas gracias. Bueno, le vamos a hacer el micrófono a Abdel Jalil Alami, que es el presidente del Doha Center, o del Centro Doha para Libertad en los Medios. Él es profesor asistente, tiene toda una amplia trayectoria, sobre todo en consultoría y asesoría gubernamental en su país, y por su currículum se nota que ha colaborado en diferentes proyectos de UNESCO. Entonces será muy interesante escucharlo. Abdel. Thank you very much. Muchas gracias. En primera me gustaría agradecer al comité
de este evento. Me gusta conocer personas de diferentes áreas, diferentes caminos para poder debatir esta materia, este tema tan importante y alcanzar algo. El título del panel es Compartir retos, y los retos significan obstáculos, y me gustaría invitarlos a hablar un poco más de política, porque consideramos que este tema debe una sinergia. En el centro Doha anunciamos hace 2 meses nuestro plan de acción, y que estaba relacionado a los eventos de noviembre 2, que es un día oficial. La fundación del Comité de Libertad. Y estamos muy felices porque en nuestra política consideramos la libertad de medios y la alfabetización de los medios como un solo paquete. Desde esta perspectiva, hemos observado que durante este mes, hace unos días, 3 periodistas sirios fueron asesinados sin ninguna razón, solamente estaban haciendo su trabajo. Y hace unos días en Yemen, un periodista fotógrafo americano también fue asesinado. Me gustaría invitarlos en un minuto de silencio en memoria de estos periodistas que fueron asesinados por su trabajo, y nos ayudaron a entrar a este nuevo siglo. Por favor, acompáñenme este minuto de silencio. Muchas gracias a todos. Podemos dedicar este minuto de silencio también para los periodistas mexicanos que han sido asesinados en este negocio. Este país ha pasado por un periodo muy difícil por los cárteles. Este está dedicado a todos los periodistas de cualquier lugar. Hay 3 que murieron en Egipto. Un minuto de silencio. Este minuto de silencio estaba dedicado a todos los periodistas que dejaron sus vidas o que han sido heridos también. Hemos estado pensando en construir un plan de acción para este evento tan importante, y me gustaría compartir con ustedes algunos pensamientos basados en lo que hemos estado haciendo en el centro Doha. El centro de Doha es muy pequeño. Es una entidad también, es muy joven también, fue establecida en el 2008.
es una entidad independiente y establecida para servir a las libertades de los medios y construir capacidades para los periodistas y brindar asistencia y a la vez brindar soporte a los medios, y a la alfabetización mediática informacional. ¿Por qué consideramos a los medios como alfabetización en lugar de libertad de medios? Porque consideramos que digamos que necesitamos un ambiente seguro para los periodistas y esto debe estar basado en educación. Estoy de acuerdo con el doctor en relación a lo que mencionó de Egipto. Para poder tener un éxito en la libertad de medios, se debe tener una educación de calidad. Y consideramos que, y me gusta ver, estoy muy contento de ver más del 70% de la gente que está de audiencia son jóvenes y pensamos que el futuro de la alfabetización mediática y de la libertad de prensa tiene que ver con la juventud. Son el marco que va a cuidar esta misión tan noble. La idea de este panel es compartir experiencias. Y me gustaría compartir con ustedes una experiencia muy concreta relacionada a un evento que pasó hace 2 meses en relación a 2 campos de refugiados en Siria. Refugiados sirios en Jordania y en Turquía. Premeditadamente escogimos a esta población porque consideramos que la cobertura de medios en relación a lo que pasó en una región en crisis de Siria se enfocaba más en cuántos fueron asesinados en relación a cuáles son los problemas internos en términos de comida, electricidad, pero ha negado todo esto y el elemento más importante que era la gente joven en este campo. Así que nuestro enfoque fue explorar la situación de estos estudiantes en estos campos y la razón los resultados fueron decepcionantes y mostraron que la alfabetización mediática cada vez es más importante porque descubrimos que las personas, los estudiantes, los jóvenes pueden usar todas las técnicas, pueden usar medios sociales, redes sociales, etcétera, pero usaban esta tecnología para debatir, no para la idea positiva que es el futuro. Nos sorprendió en nuestro centro que resalta una situación negativa y tener un tipo de coalición que de hecho la comentamos hace un mes. Es una coalición llamada Coalición Árabe Africana para Alfabetización Mediática. ¿Y por qué esta coalición?
Es muy similar a esta y es similar a lo que se estableció en mayo en París para los países europeos, pero tenemos un enfoque específico para esto. Pensamos que empujar el presentar la alfabetización a los jóvenes no es la única meta, no es la forma más eficiente, aunque deberíamos combatir la ignorancia, pero también deberíamos pelear con la ignorancia al combinar, al vincular la alfabetización con la alfabetización mediática. En Qatar tenemos una iniciativa muy progresista y fue establecida hace 3 años por Su Majestad y el propósito de esta organización retomar a los estudiantes y que en la escuela, ya que hay 16 millones de estudiantes en edad de escuela, pero no están asistiendo. Entonces estamos enfocándonos en esta población, estamos enfocándonos en las personas que se les está previniendo de tener una educación, pero no dando programas específicos, pero una combinación entre alfabetización y alfabetización mediática, porque pensamos que el requisito para 2015, la Agenda de Desarrollo del 2015 consiste en tener estos estudiantes como ciudadanos y que sean capaces de entender cuáles los requisitos de esta próxima década, y que al final del 2015 empezaremos a escuchar a la comunidad internacional hablar de esto. Así que estamos anticipando y nos gustaría compartir con ustedes este enfoque, y consideramos que si estamos aislados en Qatar, nunca cumpliremos con lo que estamos esperando. Entonces, de esta reunión nos gustaría pensar cómo podemos construir algún tipo de coalición internacional que pueda vincular la alfabetización mediática con diferentes programas de alfabetización. Y sería una pérdida de tiempo si estamos enfocándonos en la ignorancia y estamos retrasando los otros programas de alfabetización en lugar de llevarlos algo más allá. Y me gustaría negociar y hablar más con gente de la audiencia si hay alguna pregunta en relación a lo que traigo, el material que traigo. Y a la vez también trajimos con nosotros algunas fotos. Creo que vieron una pequeña exhibición a la entrada de este edificio. Espero que tengan tiempo y mi colega Peter también les puede explicar cuáles son los componentes de esta exhibición. Tratamos de explicar a través de fotografías qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de alfabetización mediática y en relación a las diferentes categorías. Y en estas múltiples categorías hay un plan de acción múltiple, y este plan de acción múltiple también debe tener financiamiento, y esta es la parte, el asunto más crítico que nos gustaría platicar. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Abel por su presentación. Mire, le recomiendo mucho usar algunas de las publicaciones que tiene UNESCO. Obviamente UNESCO no es la única organización que está trabajando el tema. Hay otros países como China, Hong Kong, Canadá mismo. Por aquí está Caroline, que han hecho un trabajo enorme en la parte esta de educación mediática y en algunos casos informacional.
Yo les recomiendo mucho que usen varios de los documentos que tiene UNESCO sobre Media and Information Literacy, o sea, sobre estas competencias 1000. Hay un currículum para profesores normalistas en competencias 1000. Se acaban de publicar unas directrices, ¿sí?, para los países este año. También este año se publicó el marco conceptual para medir las competencias informacionales y mediáticas de la población, que ojalá México, algunos de los estados, algunos de los municipios o alguna de las ciudades grandes de este país lo aplique para saber qué habilidades tiene la sociedad en estos dos campos. Creo que si aplicáramos este modelo de encuesta, de evaluación, se podrían invertir mejor en los recursos que se dan en la educación y en algunos programas que tenemos para el desarrollo de estas habilidades. Creo que México tiene algunas acciones en la parte de tecnologías digitales, en la parte de información, pero lamentablemente están sueltas. Creo que México requiere políticas integradoras para poder fortalecer este desarrollo. Un campo que requiere trabajarse es el de la educación. La educación debe desarrollar estas competencias en México, porque es el lugar donde se gestan, es el lugar donde se forman. Y esto va desde el kinder hasta profesional, ¿sí? Que los niños, los jóvenes aprendan a usar la información. Y como dice Vladimir, siempre que escuchen algo, siempre que lean algo, siempre que miren un programa de televisión, pregúntense qué me está diciendo, qué tanto me dice, ¿sí? Siempre hay que leer entre líneas, ¿sí? Hasta un artículo académico hay que leerlo entre líneas, ¿sí? Y esto se enseña a través del proceso educativo, con ese pensamiento crítico que mencionaban en la sesión anterior a la nuestra, ¿sí? Yo creo que hay un gran trabajo y es responsabilidad no solamente de estos caballeros que están aquí, sino de todos nosotros en los diferentes frentes que estamos. Creo que muchos estamos en el sistema educativo. Enseñemos a que la gente use información, ¿sí? Que se cuestione lo que le dicen los medios masivos. Son importantes, pero la importancia va a depender del uso que nosotros les demos. Con esto cerraría y le diría muchas gracias a Vladimir, a Abdel, a Sami y a Tapio por sus presentaciones. Han viajado muchos kilómetros para estar aquí presentes, así que muchas gracias. Thank you very much for flying all these miles to be here at this conference.